todos los años la iglesia nos invita a reflexionar sobre este hombre. Hace años estuve presente en las memorias sacerdotales de un sacerdote muy santo a quien yo aprecio y admiro mucho. Un hombre sumamente sencillo, muy espiritual, místico diría yo. En la actualidad es un gran exorcista en Cancún. Y un hombre que siempre, ¿verdad?, calladito, cumpliendo su deber. Y el día de sus memorias sacerdotales, él nos contaba la historia de su vocación, algunos eventos de su vida, un poquito de su vida espiritual. Y lo contaba él con tanta sencillez, sin querer llamar la atención. Y recuerdo que nos causaba tanta risa y tanta gracia que hasta como que él, ¿verdad?, se sentía ahí anonadado, el que quería pasar casi desapercibido y que generaba en nosotros pues tanta no sé, admiración, gracia. Yo creo que así, ¿verdad?, le pasa a San José, que quiso pasar desapercibido prácticamente, y sin embargo pues se le otorga el día de hoy tanta grandeza. Y Jesús dijo en alguna ocasión: los que se humillan serán enaltecidos, y los que se enaltecen serán humillados. Los más enaltecidos, ¿verdad?, hoy en día es la Santísima Virgen y San José, y fueron los más sencillos, los más humildes. Y es bien curioso porque fíjense que es una realidad que no logramos entender. Nosotros queremos ser enaltecidos, queremos ser ensalzados, queremos ser tomados en cuenta, queremos ser aplaudidos. Y cuando hacemos algo bueno y no nos lo valoran en ese momento, ¿a poco no nos sentimos tantas veces indignados? Ahí nada más mencionaron a fulana, a sutana, a mangana. ¿Y quién fue la que estuvo detrás haciendo todo? ¿Verdad? La que yo, él o la que nunca aparece en los nombramientos. Sé que se siente bonito que lo nombren a uno en un espacio público. Me acuerdo que hace años estaba yo en el aeropuerto y no sé si les pasa a ustedes, pero estaba en el aeropuerto y empiezas a escuchar nombres, fulano, sutano, mangano. Y yo digo, y el Señor siempre es bien consentidor conmigo, entonces digo: Señor, ¿qué se sentirá que le nombren a uno en el aeropuerto? Noel Quesada, presentes en casilla 7, y me escuché, me dijeron, me nombraron. Obviamente no iba, yo soy ese, ¿no? Pero a todos nos encanta estar presente, estar en lo alto. Y en cambio en San José, en la Virgen, encontramos esos instrumentos en lo escondido, ¿no? Traían en sus manos el evento más grande de la humanidad, del universo, que era Dios hecho carne, la salvación, ¿verdad?, la obra más grande de Dios por nosotros, por el mundo. Y ahí, en lo silencio, en la persecución de extranjeros en Egipto. Bueno, pues hoy queremos meditar un poco sobre este hombre santo, sobre este hombre maravilloso. Y como estamos en Cuaresma, aunque seguramente ya tuvieron su retiro de Cuaresma al inicio, bueno, pues volveremos a hablar un poco de cómo San José hizo suya la Cuaresma antes de que ya se hubiera propuesto este periodo previo de preparación a la Pascua, la Cuaresma. En primer lugar, pues conviene tener claro qué es la Cuaresma para ver si San José fue un hombre de Cuaresma o no fue un hombre de Cuaresma. Y lo primero es, la Cuaresma es este periodo que la Iglesia nos ofrece, nos invita a vivir como una preparación para la Pascua.
Y es decir, la Pascua es la salida de la esclavitud, la liberación del pueblo de Israel, pero también la salida de la esclavitud del pecado de la cual Cristo vino a sacarnos. Esa es la Cuaresma. Por tanto, la Cuaresma es ese periodo en el cual nosotros vamos deshaciéndonos de nuestros verdugos. ¿Qué es un verdugo? Un verdugo es aquel que te hace sufrir, que te golpea, que su función es causarte dolor, causarte sufrimiento, causarte algún tipo, pues sí, eso, ¿verdad? De sufrimiento, de dolor. Bueno, pues aunque no lo veamos siempre así, nuestros defectos son nuestros verdugos. Por ejemplo, si una persona es insegura, ¿a poco no se vuelve su verdugo su inseguridad? ¿Cuántas tristezas, cuántas preocupaciones, cuántos agobios, cuántos sufrimientos, ¿verdad? Y si para algunos de nosotros nuestro gusto es el comer, también nos causa grandes sufrimientos, ¿no? Sobre todo cuando vamos al espejo, ya viendo la comida se nos olvida, ¿no? Pero ¿cuántas veces se convierten nuestros defectos, se convierten en nuestros verdugos? Por tanto, son aquellos que toman de alguna manera posesión de nosotros y nos quitan la libertad que nos lleva a la felicidad. Es el periodo de Cuaresma, es ir quitando aquellas imperfecciones que nos impiden asemejarnos a Cristo. Por ahí comentaba yo lo que dicen que decía Miguel Ángel, el gran escultor, pintor, arquitecto. Decía él que era bien fácil esculpir, que era simplemente liberar la figura que estaba dentro del mármol, quitarle aquello que le sobra. Solo es irle quitando lo que sobra porque ahí está la figura. También la Cuaresma es eso. Está en cada uno de nosotros la imagen de Dios. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, en el corazón de cada uno de nosotros está la imagen de Dios, la imagen de Cristo. Y la Cuaresma es ese periodo en el cual nosotros vamos quitando aquello que impide que se vea en nosotros la imagen de Cristo. Aquellos elementos que la ocultan, que la afean, que totalmente la esconden, pero que está ahí. Y es un periodo precisamente, ¿no? Cuando uno ha encarnado, o más bien reluce a Cristo, ya llegó la Pascua a esa persona. Ya fue liberada, ya no tiene esclavitudes, que es lo que celebramos en la Pascua, y esa es. Por tanto, eso implica que nosotros entramos en el taller de Dios, es decir, nosotros entramos en el taller donde Dios es quien nos va moldeando. Es Él quien toma la batuta en nuestra transformación. La Cuaresma es entrar al taller del artesano, al taller del carpintero, que en este caso es Dios nuestro Señor. Y entonces Él, a través de su enseñanza, a través de su palabra, a través de la escucha, ¿verdad?, de la palabra de Dios, a través de mirar a Jesús en su pasión, a través de los viernes que meditamos o reflexionamos, el Vía Crucis. Bueno, a través de esa palabra, Dios va transformando o liberándonos de nuestros verdugos, que son nuestros defectos, que son nuestros vicios, que son pues todo aquello que nos hace sufrir. Es un periodo para mirar de manera especial a la patria definitiva de la cual somos ciudadanos. En la Cuaresma, el desprendimiento de los bienes del mundo a través de la limosna, el desprendimiento de los bienes de la carne a través del ayuno, de la penitencia,
el desprendimiento de nuestro tiempo para estar más tiempo con el Señor nos hace volver a mirar a los bienes eternos. La Cuaresma es aquellos que vivimos así, mirando nada más a las realidades terrenas en el día a día. La Cuaresma es como, hey, detente y agarrarnos un poquito de la quijada y elevarnos la mirada hacia arriba. No te olvides que estás de paso por este mundo. No te olvides que estás hecho para cosas o hecha para cosas más grandes. No te olvides para qué viniste a este mundo. Y la Cuaresma es precisamente un periodo para recordar la grandeza y la dignidad de la que estamos hechos y a la que estamos llamados a encarnar y a vivir. Es un periodo para amar más y amar mejor y poner a Dios en primer lugar. Aprender a amar más y mejor. A través de la preocupación por el prójimo, a través de la búsqueda de Dios, empezamos a amar más. Empezamos a amar mejor. A veces decimos, ¿qué me falta que no soy feliz? Amar más. ¿Qué tengo? ¿Qué es lo que no tengo que no me siento feliz? Amar más. ¿Verdad? No le busques afuera, busca dentro de tu corazón. En ocasiones ese es nuestro verdugo, creer que lo que nos falta está afuera. Y entonces, quizá es porque no tengo esto y fulana sí lo tiene. Quizá es porque mi familia esto y la familia de los demás esto. Y empezamos a buscar nuestras infelicidades en lo exterior. Acuérdense de las confesiones de San Agustín. ¿Cuál era su error? Que buscaba, dice, yo te buscaba fuera en esta exuberante, ¿verdad?, creación, te buscaba y no te encontraba porque tú estabas dentro. Dice, yo te buscaba fuera cuando tú estabas dentro. Cuando él tuvo la humildad de buscarlo en la sencillez, de entrar en su corazón, y entonces ahí es cuando él encontró el camino de la felicidad. La Cuaresma es el tiempo de buscar la voluntad de Dios por encima de la propia voluntad. Es buscar los planes de Dios por encima de los propios planes. Eso es, la Cuaresma es mucho más que eso, ¿no? Esto es simplemente una pequeña enunciación de algunos elementos propios y característicos de la Cuaresma, algo que se tiene que tener muy presente. Bien, pues entonces ahora entramos a ese segundo punto, la vida de San José, una constante Cuaresma. Eso, ¿qué significa que la vida de San José es una constante Cuaresma? Yo creo que ya cada una de ustedes, escuchando lo que decíamos de lo que es la Cuaresma y pensando en la vida de San José, pues decimos, pues ya entendí por qué decimos que San José vivió una constante Cuaresma, ¿no? Y dice que de San José la Biblia nos dice poquísimo, pero lo que nos dice es suficiente. Dice, la Biblia nos dice, era un hombre justo, un hombre justo. Para que la Biblia nos diga que alguien era justo, es porque era alguien que era un hombre santo, era un hombre fiel, que cumplía la ley, que buscaba agradar al Señor, que era ejemplo de vida, que era respetado por su estilo de vida. Era una persona, en definitiva, que su vida estaba centrada en responder con amor y con generosidad al Dios. Ese era el hombre justo. Aquel hombre que antes que nada busca caminar por los caminos del Señor. Era cumplidor de la ley, temeroso de Dios, hombre que en su vida buscaba a Dios. En pocas palabras, era una persona que agarraba el plan de Dios y lo hacía suyo. ¿Qué me enseña Dios? ¿Qué nos ha dicho Dios a través de los profetas? ¿Qué nos ha dicho Dios a través de sus enseñanzas? ¿Qué nos ha dicho Dios a través de sus revelaciones? Eso es lo que yo quiero vivir.
Y ese es el hombre justo, el hombre que pone antes que nada, antes que sus propios planes, los planes del Señor. Y ese era San José, un hombre dispuesto a renunciar en todo momento a sus proyectos si los planes de Dios eran diferentes. Qué difícil es renunciar a los proyectos de uno. Hay una historia de un padre legionario de hace muchos años. Dice que él pues, construyó un campamento para el ESID, para los jóvenes allá si no recuerdo mal, en Sierra Fría, cerca de Madrid, en España. Y pues obviamente le llevó su esfuerzo construir aquel campamento donde iban, pues, llevaban los veranos a los jóvenes, a los adolescentes de ESID a formarse, a encontrarse con Cristo. Y en una ocasión que estaba por ahí, se vino un gran incendio y empezó a arrasar hacia donde estaba el campamento y él dijo, pues aquí se va a acabar. Y pues no podía hacer nada para frenar aquel gran incendio. Nada más los padres que estaban por ahí vieron que se acercó a una imagen, porque la donde quiera que llegaba lo primero era que buscaba una imagen de la Virgen y la ponía ahí en un lugar visible, se acercó, se detuvo ante aquella imagen y estuvo, no sé, un minuto o dos, se retiró y dicen que el viento empezó a soplar de forma contraria, entonces ya no llegó al campamento aquel fuego. Y le preguntaron, ¿qué hizo, padre? Dice, yo solo le dije a la Virgen, esto lo construí porque tú me lo pediste. Si tú me lo quieres quitar, es tuyo, ¿no? Y bueno, alguien pues que en el fondo entendía que uno hace las cosas porque el Señor las pide. Y si un día el Señor pide algo diferente, al final de cuentas es tuyo. Si uno ya le da a Dios su voluntad, uno dice, bueno, ahora es tuya, tú puedes disponer a tanto, antes me pediste esto, ahora me pides esto, no hay ningún problema. Pues ese era San José, un hombre que solo quería estar cumpliendo los planes del Señor. Alguien que solo quería saber qué quería el Señor y hacerlo. Era alguien que en todo lo que hacía buscaba agradar a Dios nuestro Señor. Y esa es el gozo del santo, agradar a Dios. Si a veces el Señor le pide cosas difíciles, pero con esas le agrada, lo va a hacer, porque su gozo es agradar al Señor. Piense qué diferente sería nuestra vida si nuestra meta fuera agradar al Señor. Porque entre más difícil sea lo que nos pide, más le vamos a agradar. Entonces, cuando nos pide algo difícil, en lugar de quejarnos, diremos, Señor, hoy sí que quieres darte una fiesta de gozo, porque me estás pidiendo algo bien duro, pero ahí te va, ¿verdad? Entonces, uno más bien lo va viendo de forma diferente. Fíjense que estaba hace rato reflexionando y cómo, un poquito sobre mi propia vida, y cómo los momentos que más crece uno espiritualmente son los momentos difíciles. Los momentos en que uno desarrolla más virtudes son los momentos difíciles, siempre y cuando se vivan con las actitudes adecuadas. Pero cuando la vida es cómoda, que generalmente las personas, cuando pensamos en una vida feliz, pensamos en una vida cómoda. No sé si se han fijado, pero para nosotros una vida feliz es una vida cómoda, todo resuelto, todos sanos, todos santos, nadie da problemas, no hay que preocuparse de la economía, no hay que preocuparse de la empresa, no hay que preocuparse de nada. Para nosotros una vida feliz es una vida cómoda y nada más lejos de la realidad. Puede ser una vida bonita, pero no una vida feliz. ¿Por qué? Porque una vida feliz es cuando logramos liberarnos de aquellos elementos pasajeros en los que ponemos nuestras seguridades. ¿Por qué? Pues porque una vida feliz es la que está ausente de preocupaciones y una vida humana siempre va a tener problemas. Entonces, pero cuando uno funda la vida en la virtud que está afianzada en Dios y Dios siempre es fiel, ahí es donde la gente encuentra pues su plenitud, su felicidad. ¿Y cómo me afianzo en Dios cuando no puedo controlar nada?
Ahí tengo, si soy humilde como San José, reconozco que es tiempo de Dios ese tiempo de dificultad. ¿Por qué tiempo de Dios? Porque no puedo controlar. Cuando puedo controlar, Dios que me espere en el banquito de al lado para cuando lo necesite. Pero cuando puedo controlar, pero cuando no puedo controlar, Dios se vuelve en centro. Entonces San José entró en una vida que no podía controlar, no porque digamos que no porque ni modo, sino porque él así lo quiso. Quiero vivir la vida de Dios. Que Él la guíe, que Él la dirija. No la puedo controlar. Y cuando no puedes controlar la vida, ¿qué puedes hacer? Solo confiar y disfrutar. Porque cuando no la podemos controlar, pero queremos controlarla, solo sufrimos. ¿Qué hizo San José al levantarse aquella noche o aquella madrugada en el sueño? Ir, tomar a María y dejarse de complicaciones. Esta es la vida de Dios, la que yo quiero vivir y la asumo y la acojo y la recibo así como viene. Y ese es el camino de nuestra vida. La Pascua nuestra es la liberación de nuestras miserias que nos controlan, que nos roban la paz. Por eso es que cuando uno se acerca a María, cuando uno se acerca a San José, aunque sean rostros labrados por humanos, no dejan de transmitir paz, no dejan de tener como un halo de serenidad, de paz. ¿Por qué? Porque así era su vida. Porque su vida era una vida llena de paz. ¿Basada en qué? En Dios. Esa era la vida de San José, una vida centrada y basada en Dios nuestro Señor. Es un estilo de vida que mira la vida terrena como el único espacio para agradar a Dios antes de irnos de aquí. Imagínense decir, híjole, es que solo tengo esta vida para agradar a Dios. Solo tengo esta vida que no sé si va a ser larga o muy larga para dar gloria a Dios. Entonces no puedo perder el tiempo buscando mi gloria. No puedo perder el tiempo buscando mi exaltación, porque yo me muero y se va todo conmigo. Entonces es el único tiempo para agradar y amar a aquel de quien tanto hemos recibido. Y seguramente en San José, escuchando pues todas las historias de la acción de Dios en el pueblo de Israel, él se sentía súper bendecido y súper endeudado con Dios. En lo que había él recibido y en lo que había escuchado, se sentía endeudado con Dios nuestro Señor. Y entonces, pues dice, solo tengo esta vida para corresponder a aquel que tanto me ha amado. ¿Y cómo puedo hacer? Escuchándolo y haciendo lo que me pide. Y esa debe ser, pues realmente la vida de cada uno de nosotros, porque ya nuestra vida también está llena de bendiciones. También cada uno de nosotros estamos endeudados con Dios nuestro Señor. Entonces, hay por ahí una canción que creo que dice, no basta una vida para amarte o algo así, ¿verdad? Bueno, pues así debe ser también con Dios. ¿Verdad? Es la única vida para amar, para corresponder y servir a Dios nuestro Señor. Normalmente, algunos de los elementos que siempre se nos pide vivir en la cuaresma son los siguientes. El primero, no lo pongo en la oración en el orden que generalmente nos los proponen cuando se habla de ellos, que es ayuno, limosna y oración. El primero es oración, ¿verdad? Un hombre, San José era un hombre de oración, pero que hacía oración. Ustedes saben que hacer oración es buscar a Dios, buscar su rostro. Señor, muéstrame tu rostro. Señor, muéstrame tu voluntad. Muéstrame tus caminos. Esa es como la oración más noble, más bella y más sincera. Además puede uno pedir y puede agradecer. Pero es eso, Señor, que te conozca, Señor, que te ame, Señor, que conozca tus caminos para seguirlos. Bueno, pues San José era un hombre que buscaba a Dios, que lo buscaba con sincero corazón, con corazón noble, con corazón dócil. Y sabía
escuchar a Dios. Eso es lo importante. Porque nosotros podemos buscarlo, pero luego no sabemos escucharlo. Yo les he contado, creo que a ustedes, la historia de aquel compañero que estaba en oración un día y discerniendo si Dios lo llamaba, si no lo llamaba. Y entonces dice, Señor, si me llamas, que se apague tal vela, ¿no? Y se apagó. Dice, no se vale, entró el viento, ¿no? Entonces, bueno, no quería escuchar, ¿no? No quería escuchar porque quería que no se apagara, porque no quería seguir a Dios. Bueno, pues en el caso de San José, sí era una búsqueda sincera del plan de Dios. San José era un hombre de oración que buscaba con sincero corazón lo que Dios le pedía. Por eso es que las veces que Dios le habla es en sueños. Y dice, inmediatamente se levantaba. Cuando le dice, recibe a María, dice, se despertó de aquel sueño e hizo lo que el ángel le dijo. Cuando estaban en Belén y se le apareció el ángel, le dice, toma a María y al niño y huye a Egipto. Dice, se levantó en medio de la noche, los tomó y huyó a Egipto. En cualquiera de las circunstancias de los sueños, pónganse ustedes a pensar cuántas inquietudes o preguntas podía haber. Muchísimas, muchísimas. Si es para recibir a María, híjoles, pero ¿cómo sé si me estás diciendo la verdad? Si es para huir, ¿a dónde vamos? No sé hablar lo que habla el idioma de Egipto, no conozco, no hay internet para el Waze, no sé. El caso es que cuántas dudas podía haber en su corazón y sin embargo la confianza de quien sabe en quién ha puesto su esperanza, ¿no? La confianza de quien conoce a Dios y sabe que Dios no falla. Y es algo bien curioso porque nosotros a la gente decimos, no, es que Dios es fiel, hombre, no te preocupes, Dios no falla. Pero cuando no suceden las cosas como queremos, ¿cómo nos agobiamos? Pues no que Dios no falla, no que Dios es fiel, no que Dios no abandona a sus elegidos. ¿Por qué no lo vivimos cuando la situación se pone difícil? ¿Por qué no lo vivimos cuando las cosas no son como nosotros quisiéramos? Sí, pero es que eso está mal. Dios tiene sus planes, como sabemos los planes de Dios son perfectos. Era un hombre de oración, un hombre sencillo, de profunda fe, manso, humilde, sin protagonismos. El único protagonismo era el de cumplir la voluntad de Dios. Era un hombre que por la oración y la reflexión estaba cierto de la grandeza y la sabiduría de Dios. Estaba cierto de que lo mejor que podía hacer es dejarse transformar por él. Era un hombre que gozaba agradando al Señor. No era alguien que se sufría por estar haciendo lo que Dios le pedía cuando él quería hacer otra cosa. Era alguien que se gozaba sirviendo a Jesús, se gozaba sirviendo a María, se gozaba viviendo la castidad por amor a Dios, por amor a María, se gozaba renunciando a sus planes para ponerlos al servicio de María y de Jesús. Él había hecho en su vida lo que Cristo dijo de la suya: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Quizá San Jesús se lo aprendió a San José, que era un hombre que gozaba haciendo la voluntad del Padre. Quizá le decía, mira mi hijo, de verdad en la vida lo más grande que uno puede hacer es hacer la voluntad del Padre. No sabes qué paz, qué gozo, qué alegría, qué júbilo le da a uno saber que está haciendo la voluntad del Padre. Y quizá de ahí aprendió Jesús esto y después lo expresa en esa frase tan hermosa: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Bueno, pues ese era también de alguna manera la voluntad, el alimento de José, hacer la voluntad del Padre, ¿no? Qué gran ejemplo ante un mundo de soberbia, ¿verdad? Donde el agobio de las personas es el reconocimiento, los famosos likes, el aplauso, la valoración. Qué gran ejemplo para aquellos que buscamos la grandeza
tan lejos de Dios. Qué gran ejemplo para aquellos que buscamos la grandeza en aparecer, encontrar a ese José que la encuentra en servir fiel y dedicadamente. Otro aspecto es el de la penitencia. La Cuaresma está marcada por periodo de penitencia. No hay mayor penitencia que doblegar nuestra voluntad. No hay mayor penitencia que doblegar nuestros gustos. No hay mayor penitencia que doblegar nuestras pasiones para ponerlas al servicio de alguien, de otro o de otra. Bueno, pues la vida de San José en ese aspecto pues fue una penitencia constante. Renunciar a sus planes, renunciar a sus gustos, renunciar a sus anhelos. Entonces, me acordaba aquí de un día, no hace mucho, estaba hablando con un tío en la boda de mi sobrina y estaba hablando del matrimonio. Y entonces dice, mira, mi hijo, en el matrimonio, una vez que uno aprende a llevarlo, se acaban los sufrimientos. Dice, porque mira, si el matrimonio te da problemas, ¿verdad? Si hay tu esposa esto, lo otro, pues abraza los problemas. Y una vez que abrazas los problemas, ya no pesa. Entonces yo ya conocí a mi esposa, ya la conozco, ya sé sus defectos, tal, y he abrazado a mi esposa con sus defectos, con esto. Y una vez que uno acepta los problemas, se acabaron los problemas. Bueno, pues así, San José abrazó esa misión con las exigencias que traía, y entonces ya se acabaron, ¿verdad?, los problemas, las preocupaciones. La penitencia ya no era una penitencia de suplicio o de sufrimiento, sino una penitencia de gozo, una penitencia que le causaba júbilo, le causaba alegría. Y por último, la vida de San José, como la Cuaresma, fue una vida de camino a la Pascua, de camino al cielo. De hecho, en este libro que les digo de San José, el más santo de los santos, ahí cita a varios santos que defendían que San José también fue llevado en cuerpo, ¿verdad? No es enseñanza de la iglesia, pero él ahí da sus motivos por los cuales, es decir, hasta su cuerpo liberado de este mundo, porque fue desesclavizado, realmente se libró de todo aquello que se podía volver su verdugo o que lo podía atar a este mundo. Vivió totalmente libre. Esa libertad de los hijos de Dios, donde las cosas de este mundo no frenan la elevación del alma ni del cuerpo. Entre más fuerte está nuestra confianza en Dios, menos pesan las cosas de este mundo. Cuando la confianza en Dios está muy frágil, ¿cómo pesan las cosas del mundo? ¿Cómo nos entristecen, nos agobian, nos bajan, nos arrastran, nos hacen sufrir? ¿Por qué? Porque como todavía no estamos tan fuertemente agarrados de Dios, todo lo que se nos pega en el camino nos hunde. Cuando uno está bien agarrado en las cosas de Dios, se te quieren pegar y nada tiene lo suficiente fuerza para detenerte. Pues pidamos a Dios nuestro Señor que también nuestra vida sea una cuaresma. A decir a alguien, padre, yo toda mi vida es una cuaresma, lo que he sufrido, lo que he batallado, no sabe cómo nunca se acaba mi cuaresma. Bueno, ahora conviértela en Pascua, ¿verdad? Porque a veces vivimos cuaresma sin Pascua y ese es el problema, ¿no? Entonces pidámosle a Dios y a San José que nos ayude como Él desprendernos de todo aquello que impide que vivamos la liberación, la libertad de los hijos de Dios. Que las cosas de este mundo, que mis defectos, mis pasiones no me esclavicen, sino que se conviertan como esas piedrecillas que como escalerillas más me empujan hacia Dios, ¿no? Porque me convenzo de que cada vez más me convenzo de que este mundo no es suficiente para los anhelos de mi corazón. Así sea.